Estimados estudiantes, damos inicio a una nueva sesión de inserción laboral, esperando que se encuentren todos muy bien. El objetivo de la clase es identificar y emplear técnicas para la postulación a un empleo. Lo primero, cuando se quiere postular algún tipo de trabajo, algún tipo de empleo, es reconocer ciertas capacidades, ciertas habilidades que uno tiene para desarrollar ciertas labores. Por lo tanto, vamos a partir con el título que dice a continuación, reconociendo mis capacidades. El reconocimiento de las habilidades, conocimientos y aptitudes propias constituyen las competencias personales que permitirán acceder al mercado laboral. Para eso vamos a definir algunos conceptos. Habilidad. Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Por ejemplo, los talentos que pueda tener, las destrezas para algún tipo de actividad. ¿Ya? Un ejemplo, tener habilidad para los negocios. Otro concepto importante es la aptitud, que es la capacidad de una persona o cosa para realizar adecuadamente ciertas actividades, tareas o trabajo. ¿Ya? Que es muy distinto a la palabra actitud, que tiene que ver con la disposición que tienen las personas a realizar distintas actividades, a realizar distintas cosas. Y el otro concepto es intereses vocacionales. Los intereses son las preferencias para realizar ciertas actividades. Siempre han sido considerados como factores primordiales para la elección de una carrera y es por ello que se conocen como intereses vocacionales. Por lo tanto, se refieren a la atención que se da a una actividad de carácter laboral a la cual se le atribuye un valor, se le otorga mayor importancia, entre otras. Llama más la atención, gusta más, ¿ya? Pero también hay que tener presente que cuando uno tiene ciertos intereses vocacionales, tiene que tener en claro que tienen que ir un poco de acuerdo con mis habilidades o destrezas que tengo y la aptitud que tengo, independiente de la carrera que a mí me gusta. Porque a veces puede que una carrera nos llame mucho la atención por la publicidad, por el marketing, por lo que se va a ganar cuando se ingresa al campo laboral, pero también tengo que revisar interiormente si yo tengo las habilidades que me va a implicar desarrollar ese tipo de profesión. Entonces es importante tener presente estos conceptos porque van a ser necesarios en el momento de cuando se elija una carrera o una profesión. Cuando se ingresa al campo laboral, ¿ya? Hay ciertos elementos básicos importantes que se hacen necesarios. Entre ellos tenemos el currículum vitae. Se conoce como currículum vitae a aquel documento en el cual una persona vuelca el conjunto de sus experiencias académicas, laborales y personales, y que normalmente es utilizado en caso de querer hacer algún tipo de presentación espontánea a alguna empresa o a alguna institución, en la cual se aspira a trabajar o bien en el caso que la persona esté respondiendo a algún aviso ofrecido de empleo. El currículum vitae se convierte en algo así como una carta de presentación de esa persona en el cual la información que allí se exponga servirá para que, por ejemplo, la empresa que está en búsqueda de algún profesional se ajuste a su perfil y pueda tenerlo presente en cuenta como un posible candidato. En resumen, el currículum vitae es como la historia profesional, académica y de origen de una persona, ¿ya? Y pretende, en forma resumida, dar aspectos generales cuando una persona va a postular un trabajo. Los currículum, por ley en la actualidad, no se pueden exigir con fotografía. Las personas, de igual manera, en muchos casos colocan fotografía, pero no, por ley no se puede exigir. Por lo tanto, un currículo perfectamente puede ser presentado sin las fotos. Dentro de lo que son los currículum vitae, nos vamos a encontrar con
tres tipos de currículum que son los que más se utilizan. Tenemos el currículum vitae cronológico. Es aquel que organiza la información cronológicamente, es decir, partiendo de los logros más antiguos y llegando hasta los más recientes. Esto permite al selector de personal conocer la evolución ascendente de la carrera profesional, aunque no siempre facilita el objetivo fundamental de cualquier currículum, conseguir una entrevista personal. O sea, independiente sea cuál el tipo de currículum que la persona presente, como bien decía anteriormente, es un tipo de presentación de la persona, pero no necesariamente significa que por tener ese currículum o presentar ese currículum, la persona, ¿cierto?, va a acceder a una entrevista o de inmediatamente va a acceder a un cupo laboral. ¿Cuáles son las ventajas del currículum vitae cronológico? Se trata de un formato más tradicional y aceptado por la mayoría de los departamentos en la selección de personal. Es fácil de leer y de entender, ya que está fuertemente estructurado. Resalta tu estabilidad laboral y el aumento de las responsabilidades o las proporciones, y también describe las funciones y logros en el puesto de trabajo. La estructura del currículum vitae cronológico, como decía anteriormente, es uno de los más utilizados, ¿ya? Esta estructura se divide en tres partes. Primero aparecen los datos personales o antecedentes personales, ¿ya?, que dice relación con el nombre, la fecha de nacimiento, el RUT, la dirección, el estado civil, la nacionalidad, número de contacto, entre otros, ¿ya? Pero generalmente es la información básica que debe identificar a la persona, ¿cierto?, que está haciendo su currículum vitae cronológico. Después vienen los datos académicos o antecedentes académicos, que tienen que ver con los estudios realizados, partiendo por identificar que tiene la enseñanza básica terminada, el colegio o el lugar donde realizó esa enseñanza, después la enseñanza media, donde la ha cursado o donde en este caso, en el caso de ustedes, que son los que van a tener que hacer un currículum, tienen que realizarla hasta el curso que en este momento están haciendo, es decir, cursando segundo nivel medio en este caso, ¿ya?, o cursando cuarto medio, ¿ya?, porque ustedes están en esta etapa. Ahora, una vez que ustedes terminan, usted coloca enseñanza media completa y identifica, ¿cierto?, el colegio donde la hizo y la ciudad donde está ubicada. Cuando se continúa con los estudios superiores, ya sea técnico profesional, se identifica, ¿cierto?, el lugar, la universidad, el instituto, la carrera que se estudió, el tiempo que duró su carrera, y se agregan datos adicionales si ha hecho perfeccionamiento o cualquier información que tenga que ver con los datos netamente académicos. Y después se identifica la tercera parte, que son los datos laborales, en los cuales ya se pone la experiencia laboral, la cual se debe indicar desde los logros más antiguos hasta los más recientes. En su experiencia, en este caso ustedes como segundo nivel, creo que la mayoría aún no ha trabajado, no se ha insertado o no ha tenido la experiencia laboral. Por lo tanto, como no hay experiencia laboral, usted ahora coloca disponibilidad inmediata, porque no hay un trabajo que lo respalde. Todos los datos que se colocan en el ámbito de datos laborales tienen que ir respaldados con el lugar donde trabajó, un número de referencia, una persona a quien contactar, que identifique y verifique que los datos que usted está colocando son fidedignos, es decir, son verdaderos y no se está inventando información. Eso en términos generales en relación a la estructura del currículum vitae cronológico. Siempre, tanto los datos académicos como los datos laborales se van a identificar desde los más antiguos a los más recientes. ¿Ya? Bien, ahora pasamos al otro tipo de currículum vitae, que es el currículum vitae funcional.
El currículum vitae funcional es aquel que centra en las capacidades y habilidades que posee más que la experiencia laboral o la formación. Esta estructura de currículum no se basa en un criterio temporal, no lo ubica en el tiempo, sino que lo agrupa en la experiencia, en la formación, en los títulos, en base a las diferentes habilidades o capacidades de la persona. Distribuye la información por temas. De esta forma permite proporcionar un conocimiento rápido de tu formación y experiencia en un ámbito determinado. Generalmente el currículum vitae funcional lo utilizan aquellas personas que ya están insertas en el campo laboral, porque obviamente van a tener algo de experiencia o más experiencia, ¿cierto? Y formación que poder mostrar a través de este currículum, ¿ya? Entonces, generalmente las personas que ya están inmersas en el campo laboral son las que utilizan este tipo de currículum. Y tenemos el tercero, que también es uno de los más utilizados, que es el currículum vitae mixto. Es una mezcla entre el cronológico y el funcional. Parte del modelo funcional, organizando la información en áreas temáticas o profesionales para llegar después a la organización en el tiempo. Las ventajas: destaca de forma clara las capacidades y logros junto con la experiencia y formación, permite una mayor flexibilidad y creatividad. Inconvenientes: no es adecuado para presentar cuando piden formularios estándares, es decir, cuando todas las personas tienen que presentar una misma información bajo un mismo formato, no es el más apropiado. Estos son los tres tipos de currículum vitae que más se utilizan. Y dentro de estos tres, el que más se ocupa para la presentación, ¿cierto? Como carta de presentación cuando una persona va a una entrevista de trabajo o va a dejar su información para un puesto laboral, es el currículum vitae cronológico. Bien, y por último, también un elemento importante que tiene que ver cuando la persona se inserta al mundo laboral, tiene que ver con la carta de presentación. Son un complemento al currículum vitae, que puede ser útil a la hora de llamar la atención de la persona que las recibe sobre una valía de cara a un puesto determinado. Por lo tanto, aunque no son imprescindibles, pueden servirnos de ayuda. Es decir, no es imprescindible una carta de presentación, pero sí se complementa con el currículum y sí puede ayudar en el momento de buscar un tipo de empleo, algún tipo de trabajo. Requisitos de una carta de presentación: debe ser personalizada para cada empresa o para cada lugar donde se quiere presentar, se dirige a la persona que realiza la selección, debe mostrar intereses sobre la empresa en cuestión, o sea, que se note a través de esta carta que estoy interesada en ese puesto de trabajo, debe reflejar que tu candidatura es interesante para ellos. Es decir, tú a través de la carta debes mostrar las habilidades o las destrezas que tú tienes en el área que te gustaría desempeñarte en esa empresa o en ese trabajo. Partes de una carta de presentación: debe tener un inicio explicando el motivo de dirigirnos a esa persona, creando una empatía y despertando el interés del lector, es decir, de quién está encargado, ¿cierto?, de revisar a las personas que podrían ingresar a un puesto laboral. La parte central es la descripción de por qué nuestra candidatura es interesante para la empresa. Y la última parte, agradecimiento, ¿cierto?, por parte de la atención prestada. Bien, en esta sesión hemos trabajado todo lo que corresponde a elementos que son muy necesarios al momento de buscar algún tipo de trabajo o algún tipo de empleo. Esperando que se encuentren muy bien y damos por terminada esta sesión. Ahora, en lo que corresponde a la actividad que ustedes deben desarrollar, a la guía de trabajo, van a tener que elaborar un currículum vitae cronológico, que está anexo, ¿cierto?, a la guía que ustedes deben desarrollar, qué es lo que ustedes tienen que hacer y deben pegar en su cuaderno. Nos estaremos viendo hasta la próxima sesión.